Buenos días, está comenzando un nuevo programa de Troya News. En este programa yo traigo un compilado sobre las noticias más relevantes que acontecieron durante la semana pasada con relación al mundo de la ciberseguridad. El día de hoy voy a estar hablando de una amenaza que fue identificada en China. Voy a hablar sobre un error que está afectando al sistema de integración Jenkins. Voy a hablar una actualización sobre los eventos que están aconteciendo con la fuga de datos de National Public Data, de la que ya hablé la semana pasada. Traigo nuevas informaciones. Y después voy a hacer un breve resumen sobre una rápida pasada sobre lo que está pasando con respecto a las amenazas, las vulnerabilidades descubiertas y los últimos ataques que han sido publicados. Vamos a comenzar entonces con la parte de China. Esta noticia la estoy leyendo de Dark Reading y dice así: los actores de amenazas chinos utilizan archivos MSI para eludir la detección de Windows y virus total. Los analistas han estado detectando un aumento de casos de distribución de malware a través de archivos de Windows Installer. Eso está ocurriendo en el sureste asiático. Un poquito aquí ampliando la noticia, vemos que los piratas informáticos chinos están aprovechando el formato de archivo de Windows Installer para eludir controles de seguridad estándar. Se sabe que los piratas informáticos están distribuyendo malware en los mismos formatos habituales, como son los archivos ejecutables, archivos comprimidos y de Microsoft Office. Sin embargo, están utilizando un nuevo cargador dirigido a las personas de habla china y coreano. Los investigadores de Cyberin han denominado este cargador como UU Loader y se presenta en una forma que es poco común o es menos común, que son los archivos MSI Installer. De hecho, Cyberin no es el único proveedor que ha detectado un aumento del uso de estos archivos. La tendencia puede deberse en parte a algunas tácticas de sigilo novedosas que permiten a los actores de amenazas ignorar las deficiencias y aprovechar sus puntos fuertes. Vamos a ver un poquito más abajo. Aquí, ¿qué está viendo en el sudeste asiático? Al final de la cadena de infección se ha observado que el UU Loader descarga un tipo de programa que es un Remote Access, que se llama GhostRat, y también otras herramientas de piratería como Mimikatz. Y como estas herramientas son tan populares y se pueden aplicar a distintos tipos de ataques, aún se desconoce la naturaleza exacta y el objetivo de estas infecciones. GhostRat es una herramienta de piratería comercial de uso común en los círculos chinos, donde el uso del MSI parece que está aumentando. Lo estamos viendo sobre todo en el sudeste asiático, y según informó Praisman, especialmente durante el último mes, cuando vimos un repunte bastante significativo. Vimos 5, 10, tal vez 20 casos en una semana, y hubo un aumento significativo, tal vez el doble durante el mes pasado. Quizás esto continúe hasta que los archivos MSI desarrollen algún tipo de notoriedad que disfrutan otros tipos de archivos. Hoy en día, afirma Praisman, la mayoría de los usuarios desconfían un poco más de un documento tipo Word o un tipo PDF. Los instaladores de Windows no son tan comunes, pero son una forma inteligente de empaquetar programas maliciosos. Pasando a la siguiente noticia que está afectando particularmente a Jenkins, hay una vulnerabilidad que sirve para ejecutar código remoto. Y la noticia dice así: un error crítico que está siendo activamente explotado en Jenkins RC sufre retrasos en la actualización. El error ya tiene 7 meses de haber sido identificado y todavía sigue persistiendo. ¿Por qué? Fíjense lo siguiente: una vulnerabilidad crítica en el servidor de automatización de código abierto Jenkins
todavía está siendo explorado activamente 7 meses después de su divulgación inicial. En enero, Jenkins reveló una vulnerabilidad de navegación de ruta en la interfaz de código de comando, o el CLI, que podría permitir a atacantes no autorizados leer archivos arbitrarios en sus sistemas de archivos del controlador. Aunque es solo lectura, por naturaleza, el programa podría permitir al atacante obtener llaves criptográficas útiles para aumentar los privilegios y finalmente obtener privilegios para ejecutar código. Esta vulnerabilidad fue clasificada como 9.8 en una nota máxima de 10 en el sistema de puntuación de vulnerabilidades comunes CVSS. Hasta el momento, ¿qué ha sido lo que ha causado? El día que se reveló la vulnerabilidad al público, el equipo de desarrollo de Jenkins también publicó una solución, junto con información detallada sobre 8 posibles vías de explotarlo. Al parecer, muchos desarrolladores no implementaron la solución, y 5 días después de que se diera a conocer la noticia, la fundación Shadow Server contabilizó más de 45,000 casos de ataques en los 6 continentes. 2 meses después, Trend Micro encontró evidencia de que los exploits estaban siendo comprados y vendidos entre varios actores de amenazas, entre los ciberdelincuentes. Para entonces, los datos de Shadow Server, cientos de ataques relacionados ya habían alcanzado objetivos concentrados principalmente en Sudáfrica. Esto es algo que se repite mucho en la investigación de seguridad. Cuando se utilizan paquetes de terceros puede tener un impacto enorme, especialmente si es antiguo, afirma, quien tenía alguna característica útil en el pasado y ahora de repente esa característica puede convertirse en un problema de seguridad. Pasando al punto de la fuga de datos de NPD, ¿qué hay nuevo aquí? Krebs on Security publicó, ¿no? Están surgiendo nuevos detalles sobre la filtración de datos en National Public Data, NPD, un corredor de datos de consumidores que recientemente filtró cientos de millones de números de seguridad social, direcciones y números de teléfonos de estadounidenses en Internet. Krebs on Security ha sabido que hay otro corredor de datos de NPD que comparte el acceso a los mismos registros de consumidores y publicó inadvertidamente las contraseñas de su base de datos interna en un archivo que estaba disponible de forma gratuita en su página desde el inicio hasta hoy. Lo que se sabe es que en abril un ciberdelincuente llamado USDOD comenzó a vender datos robados de NPD y en julio alguien filtró la información de lo que se había robado, incluyendo los nombres, direcciones, números de teléfono y en algunos casos direcciones de correo electrónico de más de 272 millones de personas. NPD reconoció la intrusión el 12 de agosto, muchísimo tiempo después. Y yo creo que por allí debe darse algún tipo de demanda civil en contra de esta empresa. Y dijo que remonta a un incidente de seguridad ocurrido en diciembre del 2023. En la entrevista de la semana pasada, el USDOD culpó de la filtración de datos de julio a otro pirata informático, que también tuvo acceso a la base de datos de la empresa, que según afirmaron, ha estado flotando en la clandestinidad desde diciembre de 2023. Un lector también alertó a Krebs on Security de que la propiedad, otra empresa que es filial de la NPD, llamada RecordCheck, también estaba alojando un archivo que incluía los nombres de usuario y contraseña del administrador del sitio. Una revisión de este archivo, que estaba disponible en el sitio web de RecordChecks hasta justo antes de su publicación, esta mañana, eso fue publicado el 19 de agosto, decía que el archivo se llamaba member.zip. El señor Verini, que es el dueño de las empresas, fue contactado y dijo que el archivo expuesto
que contenía las credenciales de record checks ya había sido eliminado y que estaba previsto que el sitio dejara de funcionar en la próxima semana. Esto es mucho, mucho más grave de lo que uno se puede imaginar. Vamos a ver aquí una revisión rápida de lo que ocurrió la semana en lo que es referente a las amenazas. Hay varios malware activos. Uno de ellos, llamado QWERTY InfoStealer. Se ha identificado una nueva cepa del malware denominado QWERTY InfoStealer que ataca los sistemas Windows. Este malware utiliza sofisticadas técnicas de autodepuración para evadir la detección y extraer datos. Funciona comprobando entornos de depuración y se detiene si lo detecta, lo que dificulta que los analistas estudien su comportamiento. También hay otro malware que está activo que se llama StickStealer. Esta nueva amenaza para los datos de navegador y de Messenger. El malware conocido como StickStealer fue descubierto por los investigadores de Checkpoint y es capaz de robar datos de navegadores y programas de mensajería instantánea. Su objetivo son los navegadores basados en Chromium y Gecko para extraer contraseñas, extraer cookies y también extraer información de monederos de criptomonedas. Este malware también incluye funciones como la supervisión del portapapeles en tiempo real y el recorte de criptomonedas. Este software, este malware está siendo vendido por un cibercriminal turco conocido como Stix y se lo ha vinculado a operaciones dirigidas contra empresas chinas. También está activo un ataque tipo APT llamado Blind Eagle y este está enfocándose a empresas latinoamericanas. El Blind Eagle ha estado activo en América Latina atacando sectores como el gobierno, las finanzas y la energía. Blind Eagle es conocido por sus campañas de phishing y utilizan correos electrónicos maliciosos. Emplea filtros basados en la geolocalización para evadir la detección. Las tácticas del grupo incluyen un uso de script en Visual Basic y troyanos de acceso remoto, como es conocido RAT, para lograr sus objetivos, que van desde el robo financiero hasta espionaje cibernético. También hay ataques de phishing para usuarios de Android y iOS. Está también activo un malware que está atacando las bases de datos de Postgres y específicamente orientados a atacar la criptominería. Se han descubierto varias vulnerabilidades. Hay una vulnerabilidad descubierta en el kernel del sistema operativo Linux que podría permitir a los atacantes escalar privilegios y potencialmente ejecutar un código arbitrario. Esta vulnerabilidad afecta varias versiones del kernel de Linux y requiere atención inmediata. Señores, actualizar sus sistemas operacionales. Hay una vulnerabilidad en el canal seguro de Windows. Microsoft reveló sobre una vulnerabilidad en el paquete de seguridad de Windows Secure Channel y esta vulnerabilidad podría permitir a los atacantes remotos ejecutar código arbitrario en los sistemas afectados mediante el envío de paquetes especialmente diseñados. Es fundamental aplicar las últimas actualizaciones de seguridad para mitigar este riesgo. También hay vulnerabilidades descubiertas en Kubernetes de Microsoft Azure. Y ahí también fue publicado también los detalles técnicos sobre la ejecución remota de código en Outlook. Se ha identificado una vulnerabilidad de ejecución remota de código que sin hacer clic en Microsoft Outlook, esta falla permite a los atacantes ejecutar código en la máquina de la víctima sin ningún tipo de interacción del usuario. Microsoft ya publicó parches para solucionar esta vulnerabilidad y los usuarios deben asegurarse de que sus sistemas estén actualizados. Hay fallas en el servidor, en el centro de datos de Bamboo de Atlassian y vulnerabilidades de día cero en Chrome. Es importantísimo mantenerse actualizado. Hay varios ataques cibernéticos que ocurrieron durante la semana pasada. Por ejemplo, uno de ellos fue un ataque cibernético a la infraestructura de Amazon Web Service.
se ha detectado ciberataques de gran escala en los servicios de Amazon Web Service, que afectó a más de 230 millones de entornos de nube. Los investigadores de la Unidad 42 descubrieron que los atacantes habían estado explotando archivos de variables de entorno, los populares .env, expuestos que contenían datos confidenciales como códigos de acceso. Esto permitió el acceso no autorizado, lo que llevó a la exfiltración de datos de varios buckets S3 controlados por el atacante. El ataque destaca la necesidad de las políticas de IAM sólidas y una supervisión atenta a las actividades en la nube para evitar el acceso no autorizado y las fugas de datos. En lo que respecta a violaciones de datos, fue publicado una fuga de datos de Toyota, donde dicen lo siguiente: la filial estadounidense Toyota ha sufrido una importante vulneración de datos en la que los piratas informáticos habrían filtrado más de 240 gigabytes de información. La vulneración, atribuida al grupo de piratas informáticos 07 Group, expuso datos de contactos personales y profesionales, registros financieros, perfiles de clientes y mucho más. Esta vulneración plantea graves riesgos de la seguridad, está incluido el posible robo de identidad y fraude financiero. Toyota hasta el momento no había publicado un comunicado oficial al respecto. También hubo ataques a un fabricante de microchips, de microprocesadores, y hubo un ataque hacia la empresa petrolera Halliburton. Según se informa, un actor importante en la industria del petróleo había sido blanco de un ciberataque. El ataque subraya que la creciente amenaza de los sectores de infraestructura crítica y de la necesidad de medidas de ciberseguridad sólidas mientras continúan las investigaciones. El incidente sirve como recordatorio de la importancia de la ciberseguridad para proteger a las industrias vitales de los cibercriminales. Bueno, señores, esto ha sido todo por hoy y espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.